Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Que Hashem, que Dios lo guarde, lo bendiga, le dé salud, le dé bienestar. Seguimos con este ciclo de estudio semanales de la Torá, las parashot semanales, y estamos en el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio. Tengo que explicar que las porciones semanales de la Torá son 54, está dividida, los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de la Torá están divididos en 54 parashot, y estas porciones semanales hay veces que se leen 2 juntas. Eso ya lo habíamos explicado en alguna enseñanza. Hay veces que en una semana se leen 2 parashot juntas, tiene que ver con el calendario, cuando se agrega un mes al calendario hebreo para regular. Sabemos que el calendario hebreo es lunar para los meses y solar para los años. Entonces, a veces se leen 2 parashot juntas, a veces se leen 2 porciones semanales juntas, y cuando se agrega un mes más al calendario, por ahí están separadas. En este caso, en estas parashot que vamos a leer esta semana, que es la parashá Nisabim, y también vamos a leer la parashá Vayelech. Estas 2 parashot son cortas, son unas de las más cortas que trae la Torá, pero vamos a sacar una enseñanza, vamos a traer una enseñanza de cada una. En este video vamos a grabar las 2 juntas, porque como dijimos, en este caso casi siempre se leen juntas. Entonces, en este video las vamos a vincular porque sabemos que cada porción semanal están vinculadas entre sí. El mensaje está conectado a la que antecede y también a la siguiente. Entonces, primero te voy a pedir que te suscribas al canal, que dejes comentarios, que puedas compartir también este video a tus familiares, a tus amigos. De esta forma nos va a estar ayudando a compartir, a difundir la Torá y los 7 preceptos universales para todas las naciones. Entonces vamos a empezar por la parashá Nisabim. Nisabim quiere decir firmes. Es como una expresión de estar parado con firmeza. Vamos a leer en el libro de Devarim, en el capítulo 29, versículo 9. Todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elohim. Los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el prosélito que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero. Hasta ahí vamos a leer la Torá en este capítulo 29, versículo 9. Comienza con esta palabra Nisabim, que es estar firmes, parados firmes. ¿De qué está hablando acá la Torá? Es el último día que Moshe está hablando al pueblo antes de su muerte. Ya las parashot que faltan, solamente nos faltan completar 4. Esta es la número 51, que la vamos a hacer junto con la 52. Después van a quedar 2 parashot más. Y es el último día que Moshe está hablando al pueblo de Israel, renovando la alianza que Hashem hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esta parashá Nisabim se lee antes de Rosh Hashanah, el Shabbat anterior a la festividad del conocido como Año Nuevo Judío, pero ya lo explicamos varias veces, es el aniversario del hombre. Se lee esta porción semanal. Cuando la Torá dice ahí, todos ustedes están firmes, Nisabim, están firmes, parados ante Hashem, todos delante del rey. Y el comentarista de la Torá, Rashi, dice que bien se puede tomar este versículo, se lo puede vincular al Rosh Hashanah del día de hoy, y que nos vamos a presentar firmes y victoriosos. Y la Torá nos enseña que en Rosh Hashanah es un día de juicio, y que toda la creación, todas las criaturas van a pasar frente a su Creador y van a ser juzgados. Entonces, acá lo que está hablando este versículo, que tenemos que estar como parados, firmes y victoriosos. No tenemos que llegar a este día arrodillados, con miedo y ya como que está todo perdido. Por eso, cuando uno estudia la Torá, cuando todos los días uno hace una introspección en su vida de qué hizo bien, de qué hizo mal ese día, y hace teshuvá por lo que hizo mal, cuando llega Rosh Hashanah uno llega firme. Y el mes de Elul también es un mes de preparación, como hemos explicado. El mes de preparación es el mes de Elul, que uno puede
pedir perdón, uno puede perdonar, uno puede volver a Hashem, uno puede hacer teshuvá en ese mes. Toda esa energía del mes de Elul está para eso, para que la aprovechemos a acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo vas a llegar a Rosh Hashanah? ¿Cómo te vas a presentar ese día? ¿Cómo estás para presentarte ante el Rey ese día de Rosh Hashanah, ese día de juicio, donde se decide tu futuro? ¿Qué va a ser de tu vida para este año que va a comenzar? ¿Quién para la salud? ¿Quién para la enfermedad? ¿Quién para la pobreza? ¿Quién para la riqueza? ¿Quién para la vida? ¿Quién para lo contrario? Entonces, todo se va a decidir en ese día. ¿Cómo tenés que estar parado? ¿Cómo uno tiene que estar parado? Ahí la Torá nos dice firmes, y Rashi agrega algo más, firmes y victoriosos. Y todos, nadie puede quedar afuera. Nadie puede decir, yo no voy a ser juzgado. Todos vamos a ser juzgados. Y ahí dice, fíjese lo que dice la Torá, los jefes de las tribus, los ancianos que son los sabios, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el prosélito que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero. Todos por igual van a ser juzgados, todos delante de Dios somos iguales. Todos los seres, todos los géneros, todas las edades, todos los oficios, todos van a estar delante de ¿quién? Del Rey, del Creador. El versículo empieza con la palabra ustedes. Todos ustedes se encuentran firmes ante Hashem. La palabra ustedes en hebreo es atem. Y atem tiene el mismo valor numérico que la palabra emet. Emet en hebreo es verdad. Ustedes con la verdad, cuando tengan la verdad y dejen la mentira, dejen la idolatría, cuando ustedes tengan la verdad, van a estar firmes y victoriosos ante Hashem. Sabemos, mentira hay un montón, verdad hay una sola. La verdad es la Torá, son los 5 libros del Pentateuco, no se puede cambiar nada. Y de ahí se inventaron un montón de religiones falsas. Y agregaron y quisieron agregar a la Torá. Pero esa es la mentira. La verdad hay una sola, la Emet. Y la palabra Emet se escribe con la letra Aleph, que es la primera del alefato hebreo. Y termina con la letra Tau, que la letra Tau o Tab es la última letra del alefato hebreo. O sea que la verdad tiene que estar al principio y al final, no medias verdades, sino la verdad completa. Y cuando tenés la verdad y cuando incorporás los 7 preceptos universales, los noágidas, incorporás en tu vida los 7 preceptos universales y empezás a hacer las cosas bien, sin mentira, empezás a incorporar la verdad en tu vida, en ese día te vas a presentar como firme ante el Creador para que te juzgue sin problema, porque te estás esforzando, porque vas subiendo de nivel espiritual, porque vas aprendiendo cada día más. Y tu año va a ser mejor que el año pasado, porque la verdad ahora está en tu vida. Los judíos con sus mandamientos y los noágidas con los 7 preceptos. Atem se escribe con las mismas letras que Emet. Y la verdad es la que te da firmeza y estabilidad en todas las cosas de la vida. Todos los sabios, los maestros, los rabinos, los alumnos de todas las edades, todos los oficios, vamos a tener que presentarnos ante el Rey. Ahí el versículo que hemos leído dice incluso el leñador y el aguatero. Y explican los sabios, el aguatero son los que extraen agua. ¿Y quiénes son los que extraen agua? Los sabios de cada generación, los rabinos, extraen agua de la Torá. La Torá siempre se la compara con el agua. Una de las comparaciones que se le hace a la Torá es con el agua. ¿Quiénes son los aguateros? Los que extraen el agua, los que extraen la enseñanza. ¿Y quiénes son los leñadores? Los que reciben esa enseñanza. Los talmidim, los alumnos. Los alumnos son comparados a leñadores, a la leña, a los árboles. Así también los sabios comparan a los alumnos como árboles. Y la leña que se encienden, que cuando estudian juntos, como se hace, como se acostumbra en la cultura hebrea, que se estudia la Torá de a dos, entre ellos se encienden, a través del debate, de discusión, el uno al otro se encienden. Por eso la Torá dice, tienen que estar todos,
nadie se salva de ese día. Y obviamente que cada uno va a ser juzgado en su grado espiritual que está. Los sabios serán juzgados en su nivel, los alumnos serán juzgados en su nivel. Y cada uno de nosotros va a ser juzgado al nivel espiritual que está. ¿Cómo se para ese día ante el Rey? Por eso es muy bueno que aprovechemos estos días antes de Rosh Hashanah para hacer la última introspección en nuestra vida, de ver cómo estamos, para poder presentarnos firmes y victoriosos. Ahora vamos a conectar la parashá Vayelech. Esta se encuentra también en el libro de Devarim, en el capítulo 31, versículo 1. Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Les dijo: en este día tengo 120 años, ya no podré más salir y volver, pues ayer me dijo: tú no cruzarás este Yardén. Hasta ahí leemos la Torá. Acá en este versículo, la primera palabra de esta porción semanal es Vayelech. Moshe fue. ¿Y a dónde fue Moshe? ¿Qué quiere decir esta palabra? Porque él estaba con el pueblo de Israel, estaba hablando y le está diciendo ahí que en el día del cumpleaños, como trae Rashi también la aplicación, ese día era el cumpleaños de Moshe, 120 años. Cumplía 120 años y era el día de su fallecimiento. Vimos que está conectada también con la parashá anterior, que explicamos de cómo uno tiene que pararse firme. Moshe le venía hablando al pueblo de Israel y estaba renovando la alianza. Y acá cuando dice la palabra que él fue, de los sabios que fue a dónde, a los corazones de todos los integrantes del pueblo de Israel, de todas las generaciones. Está hablando del pueblo de Israel, no de los noágidas. Todas las generaciones del pueblo de Israel llevan una partecita, una centella del espíritu de Moshe. Y Moshe dice: ya no podré salir porque Hashem no me deja cruzar el Yardén, no me deja ir a la tierra prometida. Me voy a tener que quedar. Quien va a llevarlos va a ser Yehoshua, el discípulo de Moshe. Dicen los sabios que Moshe fue, Vayelech, salió a buscar al pueblo de Israel para decirle, por la gran humildad que tenía, y consolarlos, porque el líder más grande que tuvo el pueblo de Israel ya no iba a estar con ellos. Él iba a morir. Decirle: soy un hombre grande, ya no puedo enseñarle la Torá. Todo para consolar al pueblo. Y le dijo la Shejina: la presencia divina va a estar con ustedes y van a derrotar a los pueblos que están ahí. Y todo ese aliento, toda esa humildad, él tenía necesidad de ir y decírselo al pueblo. Y por eso los sabios dicen que se metió en los corazones de cada generación de los judíos. Y trae el Midrash que el 7 de Adar del 2488 fue el día que murió Moshe. Pero ese mismo día Moshe hizo un montón de cosas. Lo primero que hace, fíjese, antes de morir, lo primero que hace es renovar el pacto, la alianza, como leímos recién en la parashá Nisabim, que renueva la alianza con Hashem. Les enseñó al pueblo de Israel la canción Aksinu, que es el nombre también de la porción semanal de la Torá que viene, y ahí vamos a hablar de esta canción. También bendijo a todas las tribus y transcribió la Torá, y la transcribió desde Bereshit hasta la última letra que tiene la Torá. Pero no lo hizo solamente una vez, dice que lo hizo 13 veces. 13 rollos de Torá hizo Moshe el último día. Ahora vamos a quedarnos con esta palabra que fue Moshe a anunciar al pueblo, a consolar al pueblo, a darle ánimo al pueblo, a hacer todo lo que ya dijimos. Él fue, ¿por qué? Por su gran humildad. Y eso es lo que tenemos que nosotros meter en nuestro corazón, la humildad. Esta humildad va a hacer que nosotros podamos reconocer cuando nos equivocamos. Esta humildad nos va a ayudar a que nosotros podamos progresar espiritualmente, que podamos hacer teshuvá, que podamos pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón, perdonar también. Cuando hay humildad, está Dios con nosotros, está la presencia divina, como le dijo Moshe al pueblo, la presencia divina va a ayudarles a que ustedes derroten a la mala inclinación. Cuando hay humildad vas a derrotar la mala inclinación. Cuando hay humildad, Dios mismo está contigo. Y si sos humilde, también vas a encontrar la emet, vas a encontrar la verdad. Cuánta gente que por orgullo nos dejan las falsas religiones
y no quieren largar todo lo que tienen para ponerse a estudiar la Torá con verdaderos maestros que le enseñen, porque tienen orgullo. La humildad te va a hacer encontrar que la verdad. Y ahí unimos estas dos parashot. Vamos a encontrar la verdad, vamos a ser mejores si somos humildes, y en cada Rosh Hashanah vamos a presentar como firmes y victoriosos. Que Dios le bendiga a todos ustedes, también a toda su familia. Damos gracias a Dios por esta enseñanza de la Torá. Te pido que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, que lo compartas con amigos, con familiares. También vas a estar difundiendo la luz de la Torá, los 7 preceptos universales para las naciones. Entonces, nos vemos en la próxima parashá.